En las manos de Dios. Padre, gracias Señor Jesús por permitirnos este privilegio, Dios, de estar aquí una noche más, de poder compartir por este medio, Señor, su Espíritu Santo, su palabra. Gracias Dios, porque en este momento podemos compartir y sabemos de que su Espíritu habita en nosotros. Señor, que usted sea hablando a nuestras vidas, a cada uno de nosotros, alumbrando nuestro entendimiento, Padre, alumbrando nuestras vidas con su palabra, Señor, revelándola, para que cada uno podamos comprender lo que su Espíritu Santo hoy nos quiere decir. Padre, lo dejo todo en sus manos. Usted hable a través de nuestras vidas, que cada uno que quiera compartir, que sea lo que su Espíritu Santo diga también, Señor. Se lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, entonces vamos a empezar, pues. En estos días pasados hemos venido hablando más que todo, el enfoque ha sido el Evangelio y nuestra vida en el Evangelio, la manera de cómo debemos conducirnos en el Evangelio. Vemos que hay cosas en la vida que Dios nos pone que muchas veces para nosotros puede ser difícil de hacer las cosas que Dios nos manda, por ejemplo, de tener dominio propio, de abandonar el viejo hombre que estaba viciado según los deseos carnales del pasado. Pero también nos va formando, es una formación que cada uno de nosotros vamos teniendo en Cristo, y de eso se ha tratado estos días que hemos venido compartiendo con ustedes. Estos días han sido muy edificantes en lo personal para mi vida, porque yo creo que para la vida de ustedes, porque en realidad Dios nos está formando y nos está llamando a que de verdad demos a conocer el Cristo que nos posee, el Cristo que tenemos dentro, el Cristo que quiere obrar, ese Espíritu Santo que quiere manifestarse en nuestras vidas para las personas que nos rodean también. Entonces, nos vamos a ir al grano, nos vamos a ir a la palabra de Dios, nos vamos a ir primero a ver unas características que tenían dos hermanos que se narran en el libro de Hechos. Hemos venido hablando mucho, casi nos hemos enfocado solo en las cosas que Pablo hizo, que Pablo escribió, y eso hay mucha riqueza en todo. Pablo escribió el 70% del Nuevo Testamento y hay muchas cosas que podemos aprender. Entonces, el libro de Hechos no lo escribió Pablo, sino Lucas, pero ahí salen todos los apóstoles. Vamos a irnos a Hechos 18. Hechos 18 del versículo 25 al 28. Vamos a ver, vamos a ver, no, sí los voy a dejar mejor, no les voy a compartir mi pantalla. Hechos 18. 18. 25. Ok, dice la palabra, espérenme que cargue esto aquí para abajo. Dice, bueno, del 24 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. De Apolos está hablando. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo del espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo. Hablar con denuedo significa hablar con valor, hablar con destreza, con fuerza delante de alguien. O sea, denuedo es el valor que Dios nos da en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá,
fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. El punto que quiero enfocarme de esa porción de la palabra es que ese hombre Apolos era un hombre que, como menciona ahí, era un hombre muy estudioso de la Biblia, un hombre que conocía bastante, se puede decir, lo que es el Antiguo Testamento, y hasta dice que conocía hasta el bautismo de Juan. Después del bautismo de Juan, pues venía el bautismo de Jesucristo, ¿verdad? Que decía que en Hechos 1 menciona que dentro de pocos días vamos a ser bautizados en Espíritu Santo y fuego, dice la palabra, y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros. Menciona ahí la Escritura el Espíritu Santo. Entonces, estos Aquila y Priscila son unas personas, creo que ellos no lo recuerdo muy bien, tendría que indagarlo ahí. Ellos eran esposos y vinieron y enseñaban a este hombre lo que concernía a Cristo, y este hombre aceptó la enseñanza de este evangelio que consiste en Cristo, en nosotros, la esperanza de gloria, y que solo a través de Cristo podemos ser salvos, y que en Cristo tenemos nuestra plenitud, nuestra riqueza y muchas cosas. Estos le enseñaron a Apolos, y este lo recibió tranquilamente, lo recibió con gozo, lo recibió con amor el evangelio, y así este también podía después enseñarlo a otros, ¿verdad? Según lo que dice el versículo 28, que después con gran vehemencia refutaba públicamente y demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Porque obviamente toda la escritura del Antiguo Testamento, toda habla de Cristo. El Señor, como les he mencionado en otras palabras que hemos tenido, a todas las generaciones siempre les mostró la figura de Jesucristo a través de algo o a través de alguien. Se les reveló, a algunos Cristos pudieron verlo, como fue el caso de Abraham, por ejemplo, que menciona en Juan 8, allá como por el versículo 38, por ahí más o menos, que Juan 8, 38 más o menos, que Abraham vio mi día, dijo Jesús, y se gozó. O sea, Abraham tuvo un enorme privilegio, ¿verdad? Y también Moisés tuvo muchas profecías de Cristo también. Decían también que, en el Nuevo Testamento, también todas las palabras que citan el Antiguo, que hablan de Cristo, son muchas las cosas que podemos ver de este evangelio tan rico que Priscila y Aquila le mostraron también a Apolos. Entonces, para ir un poquito más allá, una de las cosas que me llamó mucho la atención es de un ejemplo que podemos ver nosotros y que podemos implementar nosotros en este tiempo específicamente. Que Priscila y Aquila, vamos a darnos cuenta que estos hombres tenían la iglesia en su casa. ¿Qué quiere decir? No es que venían ellos y en su casa hacían una reunión, un grupo de crecimiento o célula, no sé cómo se les quieran llamar. No es que ellos venían y prácticamente tenían así solo esas reuniones, sino que ellos vivían y disfrutaban el evangelio, que sabían que era la iglesia, ellos mismos que eran parte de la iglesia. Entonces ellos dicen la escritura que tenían la iglesia en su casa, y lo vamos a ver. Nos vamos a ir a 1 Corintios 16, 19. ¿Sí? Y para saber si están ustedes ahí, por lo menos hagan una carita, un dedito, si ya lo tienen, así, porfa. Excelente. 16, 19. Dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Entonces, en este tiempo podemos decir nosotros, más que en cualquier otro,
más que en cualquier otro tiempo que nosotros podíamos ver, aunque esta no es una palabra solo para este momento, sino para todo el tiempo. Nosotros somos la iglesia. Cristo habita en nosotros. Y eso es lo que debemos de manifestar en nuestra casa. Por eso es que estos no solo es que venían y públicamente cuando tenían algún privilegio de parte de los apóstoles, venían y delante de las sinagogas decían, este es el evangelio de Jesucristo. O cuando tenían otro tipo de privilegio de poder, las ofrendas, qué sé yo. Llevémoslo al día de hoy como quien dice que nosotros seamos las personas que damos los anuncios o que nos toca predicar en la iglesia o que nos toca ministrar con la alabanza y adoración. No solo ahí nosotros vamos a decir las palabras que pudimos haber preparado solo para ese momento. No, sino que es vivir la palabra y así nosotros podemos manifestarlo donde quiera que nos encontremos. No precisamente solo en un púlpito, sino en nuestros trabajos, en nuestros estudios, con nuestras relaciones de familia, con nuestras relaciones de amigos. Ahí es donde manifestamos al Dios que habita en cada uno de nosotros, como iglesias. ¿Me doy a entender? Háganme una seña ahí, si voy bien, si me van entendiendo. Sí, excelente. Los otros, como no tienen la cámara encendida, no puedo saberlo, pero espero que sí vaya. Excelente, Jennifer, me llega. Por lo menos eso es lo que esperaba. Ok, entonces, continuamos. Estos seres humanos, hombre y mujer, Aquila y Priscila, no se ocupaban de una iglesia de 4 paredes, ¿verdad? No les preocupaba a ellos solamente manifestar a Cristo dentro de 4 paredes porque ellos no conocieron una iglesia como 4 paredes. La iglesia para ellos no fueron 4 paredes. La iglesia para ellos fue dar a conocer a Cristo Jesús. La iglesia para ellos fue ser perseguidos, estar dispuestos hasta morir por Cristo. La iglesia para ellos era ir a algún lugar remoto donde no se hubiera conocido a Cristo y poder enseñarles a todos que a través de Cristo tenían salvación y vida eterna, cosa que se ha cambiado últimamente. Si nosotros miramos la Escritura, algo que se me vino a la mente en este momento, en Hechos 9 menciona la palabra, algo que tiene algo que ver pues con esto de la iglesia que somos cada uno de nosotros. Hechos 9, ya les digo en qué versículo. Hechos 9, en el 4, Hechos 9:4 dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Todos hemos escuchado esta palabra y ustedes me van a decir, Diego, ¿qué rayos tiene que ver con la iglesia? Y yo les voy a decir ahorita, jóvenes, Pablo perseguía a la iglesia, dice. No perseguía otra cosa, sino que a la iglesia. Entonces, aquí Pablo, que en aquel momento era Saulo, estaba persiguiendo a la iglesia. Y ahí es donde se ve que no era 4 paredes las que estaba persiguiendo Saulo. Si no, Saulo solo hubiese llegado a un lugar y los destruye todos y ya hubiese destruido la iglesia. ¿Me entienden? Nosotros somos la iglesia, no 4 paredes. Ahí es donde donde Dios nos quiere llevar es a que no nos conformemos en un pensamiento tan reducido de pensar que Dios solo se puede manifestar en 4 paredes, como dicen la gente, ¿verdad? Yo solo digo lo que la gente dice, que la iglesia son 4 paredes, pero en realidad es un edificio, como una estructura, yo no sé, ustedes le pueden llamar como ustedes quieran o como ustedes comprendan, pero eso no solo allí habita Cristo. No es que ustedes dicen, cuando yo voy a la iglesia puedo experimentar el Espíritu Santo de Dios de una manera diferente que en mi casa. Entonces de repente es otra cosa por lo que hemos estado siendo conmovidos. De repente son nuestras emociones de ver la multitud de gente. De repente puede ser mis emociones al escuchar alguna canción. Pero en realidad la iglesia, Cristo Jesús, somos nosotros y somos ese cuerpo que Dios
ha preparado para su venida, que estemos listos. Entonces, ahora nos vamos a ir para que vean otro ejemplo de otras personas que tenían la iglesia en su casa. En Filemón 1:2 dice lo siguiente, que búsquenlo ustedes también. Filemón 1:2 dice, bueno, podemos leer desde el versículo 1, pues dice: Pablo, prisionero de Jesucristo y hermano de Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. O sea, están diciéndole a Filemón que tenía una iglesia en su casa. Qué cosa más hermosa saber que manifestaban la iglesia en sus casas, en sus vidas prácticamente. Podemos ver también en Colosenses 4:16. Búsquenlo, no solo esperen que yo se los lea. Es en, como les dije, Colosenses 4. Colosenses, no lo encuentro, aquí está. Colosenses 4:16 dice. No, perdón, el 15 es: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. También, y así podemos ver, si ustedes van a referencias, a concordancias, van a poder ver eso en muchos lugares que Pablo les estaba diciendo a ellos que tenían una iglesia en sus casas. Entonces, de eso se trata el evangelio, de manifestarlo en nuestro hogar primeramente, en nosotros, porque nosotros somos ese edificio del cual Cristo es la cabeza y nosotros somos parte de su cuerpo. Ahora, ese es el evangelio. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos encubiertos y ni siquiera en nuestra casa se dan cuenta que nosotros somos cristianos o hijos de Dios? Nosotros estaríamos incumpliendo, nosotros estaríamos encubriendo el evangelio de Jesucristo en nuestros hogares y por ende ocultándonos a nosotros, siendo nosotros, bueno, no siendo más bien instrumentos para Dios, para que Dios pueda manifestar su voluntad y su buena noticia de que es por gracia que somos salvos y por la fe en el Hijo de Dios. Entonces, vamos a ir a ver 2 Corintios 4. ¿Me van entendiendo o no me van entendiendo? Háganme por lo menos el puñito ahí como me lo habían mandado, por favor. Por si, excelente. Bueno, vamos a ir allí. Les dije 2 Corintios 4, el versículo 3. 4:3 dice. Pero ya lo tienen todo, ¿verdad? Okay. Lo lees aquí conmigo. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero ninguna de las personas que vivieran en nuestros hogares y que nosotros en ningún momento pudimos manifestar el Dios que nos habita, ninguno de ellos podría conocer a Cristo si nosotros no lo revelamos en nuestras vidas y si más bien nosotros venimos y afectamos la iglesia y la gente viene y blasfema y dice: para ser como Diego, mejor no quiero ser un cristiano. Para ser como Juan, mejor no quiero ser un cristiano. Entonces allí es donde nosotros debemos de revelar
el Dios que nosotros tenemos y por medio, obviamente, que el Espíritu Santo es quien convence y quien revela, ¿verdad?, su voluntad a cada persona. Pero a nosotros nos toca la tarea de cumplir nos toca la tarea de cumplir con el mandato de predicar el evangelio a toda criatura, como el Señor nos lo mandó y nos lo dejó estipulado en su misma palabra. Nuestro evangelio tenemos que saber que no consiste en nosotros, que nosotros no somos los que nos damos a conocer, no es un nombre en específico que vamos a dar a conocer, sino que es a Jesucristo. Por eso dice el versículo 5, por eso dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos. O sea, les voy a compartir aquí, de repente hay unas versiones que lo muestran como que nosotros menciona, en vez de la palabra siervo, dice la palabra esclavo. Creo que la palabra, esta es Huneman, vamos a ver, no, la Kadosh creo que es la que dice eso. Aquí, por ejemplo, dice, porque no nos proclamamos a nosotros mismos, sino al Mashiach Yeshua, que es el Señor, el Mesías, como nuestro Señor, y a nosotros como esclavos, dice, para ustedes por amor a Yeshua, que es Jesús. O sea, la palabra siervo en el Nuevo Testamento en realidad era la palabra esclavo, y nosotros somos esclavos de Jesucristo para manifestar a Jesucristo. Entonces, eso es lo que debemos de comprender también, que cada uno de nosotros debe ejercer ese llamado, que todos estamos llamados a ser santos, llamados a dar a conocer al Cristo que nos posee. Entonces también podemos verlo en 2 Corintios 4:7, vámonos más abajo, dice, pero tenemos, este es uno de los tesoros que no debería estar encubierto para nadie, para ninguna de las personas que también nos rodea. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Verdad? Que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y aquí esta es una palabra tan bella que dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte a causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y esto es algo que debemos comprender nosotros y llevarlo a una realidad. Esto es una verdad presente para nosotros. Los miro como que están ahorita en un momento de distracción y es el momento más rico que tenemos que estar enfocados. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en estos días me ha tocado, por decirles algo, me ha tocado trabajar a mí solo en el servicio al cliente, donde me tienen ahorita. Y, por ejemplo, para comer, obviamente, si soy yo solo, ¿quién me va a cubrir? Va? No tengo a nadie que me cubra. Si no como, pues ni modo, ¿verdad? Pero llega un punto en el que el cuerpo llega a necesitar la comida, obviamente. Ya cuando son la 1, 2 de la tarde, ya hasta duele la cabeza de no comer. El día lunes fue, vine yo y ya me dolía la cabeza porque ya no había comido. Entonces, Dios me trajo a memoria esa palabra porque la he andado tan presente que le dije al Señor en ese momento que me estaba doliendo mucho la cabeza y estaba sintiéndome débil porque ocupaba comer. Señor Jesús, le dije yo, si Cristo Jesús pudo durar 40 días y 40 noches sin comer, que esa vida de Cristo Jesús
se manifieste en este cuerpo mortal que soy yo, que bueno, que es este cuerpo en el cual habito yo, que también se manifieste esa vida de Cristo en este cuerpo mortal y toda hambre sea suplida por la riqueza que suplió el hambre de Jesucristo en ese ayuno que tuvo. Y me enfoqué en eso y le permití al Señor que saciara mi hambre en ese momento. Y fue algo que de verdad les digo, bueno, yo no tenía hambre, después se me quitó el dolor de cabeza. Y fue algo hermoso que pude ver la manifestación del Espíritu de Dios en mi carne, en mi cuerpo mortal. ¿Qué es lo que les quiero decir yo con esto también? Que así podemos nosotros pedirle a Dios que se manifieste en nuestra carne mortal la vida de Cristo para sanidad a nosotros o sanidad a otras personas, la vida de Cristo para una palabra a otra persona o a nosotros, la vida de Cristo para evangelizar a otras personas como lo hizo Cristo, la vida de Cristo para amar a nuestro prójimo como lo hizo Cristo, y la vida de Cristo también para poder aprender del Padre y manifestar lo que Dios ha depositado en nosotros. A eso se refiere esta palabra con la que concluyo. Y ahora, pues, como sabemos que esta cuestión tiene tiempo, me gustaría que ustedes también pudieran activar su audio y pudieran compartir una pequeña porción, si ustedes quieren. No sé cómo quitar esta cosa de compartir pantalla, la verdad. Vamos a ver. A ver. No sé cómo quitarla, pero quiero que compartan ustedes. Sí, no importa. Sí, a ver, compartan, escuchamos. Bien, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, como usted decía, ¿verdad? Que debemos de vivir el Evangelio de Cristo, no en las cuatro paredes donde vamos todos los sábados, domingos o miércoles, sino que vivámoslo en nuestro ser, pues que el Espíritu Santo se pueda manifestar en nosotros todos los días, así como estos dos personajes que usted mencionaba, Aquila, que, o sea, ellos no, como usted decía, que no iban a una iglesia de cuatro paredes, sino que ellos vivían la iglesia en sí, que eran ellos. Entonces creo que eso debemos de ser nosotros cada día. Debemos de demostrar lo que somos, que no seamos los mismos, pues, que seamos transformados cada día. Así como Pablo, que perseguía la iglesia y terminó siendo un gran adorador de Dios, escribiendo evangelios. Así es. Ya. Sí, ya. Ok. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir algo? Lorey. Jennifer, si quiere hacer algún aporte, puede hacerlo. Aunque no la miremos, la escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Jennifer es una amiga mía. Ustedes la conocen. Ella ha ido allá a San Buena, compañera de la U. Sí, los he visitado. Yo creo que no se acuerdan de mí. Sí, se van a acordar. Si me conocieran. No quieren, no hay problema. Dele. A ver. No, pues, más que todo, a que lo que menciona Diego, la iglesia, primero, somos todos aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús en el corazón, ¿va? Así es. Y que también debemos ser ese testimonio y no solo fuera o en una
en un lugar donde se reúnen las personas para compartir de Cristo, sino fuera de ahí, en los trabajos, en las universidades, en las escuelas, en cada uno de los lugares donde la gente se encuentra. También dentro de los hogares, pienso, así como lo mencionaba, las personas que no creen o que por lo menos no buscan de Dios, sí hay que ser ese testimonio que la gente no crea ni acepte porque alguien me lo dijo, sino porque ustedes actúan y por medio de esa acción la gente realmente reconoce que es Cristo, ya que hablar, ¿verdad? Es parte de la enseñanza que las personas pueden dar, pero también el actuar es una confirmación de lo que las personas dicen o confiesan acerca del Evangelio. Entonces, no solo porque no podamos ir a la iglesia, no podemos servir, ¿verdad? O como dice Diego, ser esclavos de Cristo, sino que así como esta reunión en este momento, todos podamos compartir, también hablar de la situación de cada persona en sus hogares, pues eso es parte del testimonio, lo que el Señor hace, así como nos decía Diego, en el trabajo, ya que ahorita en este momento es un poco complejo estar en la calle, estar atendiendo bastantes personas. Entonces, cada uno de los ejemplos, cada uno de los milagros que el Señor hace, ese es ejemplo para los que estamos tanto en los hogares como los que salen a trabajar, los que salen. Entonces ese servicio, el Señor lo ve en cada una de las cosas, ya sea predicando la palabra como atendiendo a un cliente allí. Eso se ve, que el servicio es Él, no somos nosotros. Entonces, más que todo es el aporte, pues, y sí, siempre, ahorita que por lo menos estamos como un poco más encerrados, buscar de la palabra, buscar de Dios, siempre en familia. Y no apartarnos a veces el estrés y la ansiedad hace que más bien nos apartemos y es todo lo contrario. Tenemos que buscarlo más y respaldarnos pues con su palabra, buscar en la escritura refugio y amparo en cada una de las cosas. Y no, más que todo ese me aporte y sí es muy interesante lo que platicaba Diego, pues creo que la iglesia en este momento está haciendo un papel fundamental, que tiene que moverse por abajo, es decir, por los medios que sea, no necesariamente yendo a un templo, sino que tiene que ser por cualquiera de los medios posibles para que esto el Señor siempre busca la forma, Él no es que dependa de nosotros, pero sí nosotros tenemos que aportar a eso, ¿verdad? Y no, más que todo eso, Diego. Excelente. Gracias, Jennifer. Voy a volverles a mandar ahorita la otra vez, porque ya solo nos quedan 4 minutos, porque quiero que oremos. Bueno, o de repente empezamos y que cada uno de ustedes también concluya en sus hogares, pero miren, realmente es necesario pues que nosotros como hijos empecemos a darnos a conocer como hijos y a dar a conocer al Dios del cual somos hijos. Entonces, también Dios nos ha mandado a que oremos por todas y cada una de las cosas que pasan por nuestras autoridades, por todas las cosas que pasan en nuestro ámbito secular, para que podamos estar tranquilos, dice la misma escritura, ¿verdad? Entonces, si quieren, se los mando ahorita para que concluyamos orando y que cada uno tenga el micrófono abierto, pues, si gusta, y que oremos, pues. O sea, lo que quiero es que compartamos esa oración, que aunque estemos lejos, podamos compartir eso. Entonces, se los mando ahorita para que nos conectemos nuevamente, porfa. Démosle.